El quinto evangelio. Samael aún peor. Conferencia número 30. Interesantes casos de Ginás. Fecha de grabación: 1971. Lugar de grabación: no consta. Contexto: antigua transcripción. Fuente del texto: primera edición de Mirando al Misterio. Pregunta: a fines de la Segunda Guerra Mundial, se dio el caso en la Ciudad de México, de que una niña de escasos 5 años, de nombre María, hija de padres de ínfimos recursos económicos, en una ocasión en que la madre se encontraba enferma, hizo aparecer delante de 3 vecinas un hermoso ramo de rosas rojas, diciendo que eran para ponérselas a la Virgen para que aliviara a su mamá. El hecho fue muy comentado en los alrededores, y dentro de la vecindad en que vivían. En otra ocasión, cayendo en un verdadero estado de éxtasis, balbuceando ciertas palabras que solo ella conocía, hizo aparecer 2 gruesas piedras de oro puro, que ayudaron enormemente a mejorar las condiciones de vida de sus padres. Después de este asombroso suceso dio muestras de clarividencia y profecías. Cierta ocasión un matrimonio la fue a consultar por enfermedad del Señor, ella se concentró, cerró los ojos, e instantes después apareció entre sus manos un muñeco de trapo, con varios alfileres metidos en el cuerpo, procedió a sacarlos, luego tiró el muñeco en medio de un conjuro en un brasero donde quemaba azufre, sanando definitivamente el hombre embrujado. Cuando fue creciendo, tuvo el poder de curar mediante pases magnéticos, teniendo largas colas de enfermos que demandaban ayuda y consuelo a los cuales sanaba. Pero cuando llegó a tener 15 años y se fue interesando por las cosas mundanas, poco a poco degeneró sus costumbres hasta convertirse en un ser humano común y corriente. ¿Me podría decir, maestro, a qué se debió este caso? Respuesta del maestro Samael. Esta pregunta resulta ciertamente muy interesante, y bien vale la pena contestarla. Obviamente aquella niña estaba dotada de poderes Ginás, incuestionablemente podía hacer aportes, traer rosas, pasarlas del mundo astral al mundo físico, hacer venir desde la distancia objetos como ese tal muñeco con alfileres, etc. Resulta patente y manifiesto el hecho concreto de que cuando se interesó por las cosas materiales, cuando se alejó de la espiritualidad trascendente, perdió sus poderes. Me viene a la memoria en estos instantes el caso del enigmático y poderoso conde Cagliostro. Cuentan viejas tradiciones que al salir Cagliostro de la prisión de la Bastilla, en París, donde estaba preso por el caso de aquel collar de la reina, que produjo tanto escándalo, celebró un banquete extraordinario. Francia entera se conmovió cuando conoció el episodio de este festín. Notorio fue para los convidados que el conde Cagliostro poseía ciertamente poderes formidables. La mesa del festín deslumbraba con el oro, la plata y el esplendor de los invitados. Sin embargo, algunos puestos estaban vacíos, pero las viandas servidas. De pronto algo extraordinario sucede, los puestos vacíos fueron ocupados por personajes que hacía tiempo habían muerto, y los invitados todos se llenaron de espanto, mas viendo la serenidad del conde Cagliostro, hubieron de controlarse a sí mismos para comer y beber ante los espectros que sonreían en el banquete. Este hecho se comentó en todo París. Está pues completamente demostrado que Cagliostro poseía poderes Ginás extraordinarios, pues podía sacar a los difuntos de su mundo, el astral, para hacerlos venir al mundo físico, y esto es claramente asombroso. Cuentan por ahí, que en otra ocasión el conde visitó a una familia pobre con el propósito de cenar con esta. Aquella gente se avergonzó un poco debido a que no poseían ninguna hermosa vajilla ni cubiertos, ni vasos como para atender a tan rico personaje en forma decorosa. Cagliostro, comprendiendo todo esto en presencia de los anfitriones, sacó del mundo astral una riquísima vajilla de oro puro, vasos preciosos y cubiertos magníficos, y luego pidió con humildad se sirviera el banquete. Todos los asistentes comieron y bebieron asombrados usando tan rica vajilla. Terminado el festín, Cagliostro obsequió la vajilla a esas gentes, con el propósito de que mejoraran su situación económica. Siguiente caso. Aquí en México, durante la época de la colonia, sucedió un hecho Ginás insólito, inusitado. Se dio el caso de que un soldado filipino apareció uniformado con el uniforme del ejército de su país, en pleno Zócalo de México, Distrito Federal.
El hombre fue detenido de inmediato y cuando se le interrogó, solo pudo responder asombrado que ignoraba cómo había salido de su tierra, cómo había sido trasladado instantáneamente a esta Ciudad de México y daba datos sobre acontecimientos que habían sucedido en su país, la víspera, el día anterior a su captura. Investigaciones que se hicieron, confirmaron exactamente todos los datos dados por aquel soldado. En aquella época no existían los aviones, ni naves que pudieran transportar a cualquier pasajero desde Filipinas a México en pocas horas. Esto notablemente fue motivo más que suficiente para que la Inquisición católica interviniera inevitablemente. Cuentan las tradiciones que este pobre hombre fue juzgado, no sabemos todavía si se le quemó en la hoguera, o si solo se le encarceló, o torturó. Siguiente caso. A mí me sucedió otro caso extraordinario, después de haber puesto mi cuerpo físico en estado de ginas, de acuerdo con los métodos y procedimientos que a todos vosotros os he enseñado, suspendido en la atmósfera del mundo, volé sobre algunas regiones de Sudamérica. De pronto pasando por encima de una hacienda, me sentí atraído por una fuerza magnética muy especial hacia la casa de aquella finca. Al poner pie en el suelo pude verificar el hecho concreto de que ciertos vecinos trabajadores de aquella propiedad, rezaban ardientemente conjurándome, creían aquellas ingenuas criaturas que yo posiblemente sería algún brujo, es obvio que anhelaban eliminarme, destruirme. Ya en tierra los veía avanzar sobre mi insignificante persona empuñando machetes, mirándome con una ira terrible. Vi un cuarto aparte y en él me metí amparándome tras una mesa, luego dando algunos pasos hacia atrás choqué con una barda o pared. En esos instantes alcanzaron a golpearme con un palo hiriéndome un brazo, mas yo hice un gran esfuerzo y metí mi cuerpo dentro de la cuarta dimensión, luego atravesé aquella barda que ya no fue para mí obstáculo alguno, y flotando en el ambiente, regresé nuevamente a casa. Varios días duré con el brazo inflamado, mas al fin sanó definitivamente. Pregunta. ¿Nos podría decir, maestro, cómo fue posible que flotando usted dentro de la cuarta dimensión, lo vieron aquellos campesinos y cayera en la tercera dimensión? Respuesta del maestro Samael. Amigos míos, quiero que ustedes sepan que no en todo tiempo la atmósfera se encuentra en las mismas condiciones, hay instantes cósmicos especiales determinados por la radiación de los planetas durante los cuales cosas y objetos de ginas, suelen hacerse visibles y tangibles ante las gentes del mundo físico tridimensional. Este es mi caso, entonces es obvio que fui visto por aquellos campesinos, como quiera que ellos poseen una fe extraordinaria en todos sus ritos y oraciones, fácilmente pudieron hacerme descender en aquel lugar, ¿entendido? Pregunta. ¿Cómo hizo usted para regresar otra vez a la cuarta dimensión, y escapar de aquellos campesinos? Respuesta del maestro Samael. Amigos míos, quiero que sepan que en esos instantes, mi cuerpo físico estaba totalmente saturado con las radiaciones del mundo astral, obviamente solo me faltaba hacer un gran esfuerzo de voluntad para reingresar a la cuarta dimensión. Como quiera que este caso era tan grave tenía que hacerlo, y lo hice con magníficos resultados, eso es todo. En estos momentos surge en mi memoria el recuerdo de la mulata de Córdoba en Veracruz. Esta era una mujer extraordinaria del estado de Veracruz, México. La Inquisición le siguió juicio por bruja y hechicera, ella permaneció serena e impasible ante estos acusadores y calumniadores. Se le encerró en un cruel calabozo y en la madrugada del día fijado para su ejecución, entraron en su calabozo los gendarmes, estos se quedaron atónitos asombrados al verla muy alegre y vestida como para una fiesta. Como deberías estar vestida de luto preparándote para la muerte, pues has de saber que ya vais a la hoguera, donde seréis quemada viva con leña verde y fuego lento sin derramamiento de sangre. La mulata respondió serenamente, todavía hay tiempo señores, cálmense un poco, ante todo quiero que ustedes vean cómo sé pintar en un muro. Luego tomando un gis con su mano derecha pintó ante ellos en la barda un barco con sus velas, amarras, etc. Dirigiéndose posteriormente a sus guardianes les interrogó diciendo, ¿qué les parece este dibujo? Ellos respondieron, como dibujo está muy bien, solo que a ese barco le falta la tripulación. Esto no es problema, contestó la mulata, ahora mismo se la voy a pintar, observen, vean. Al dirigir ellos nuevamente la vista hacia el barco pudieron ver entonces a la mulata allí entre ese dibujo, despidiéndose alegremente de ellos diciéndoles, adiós, adiós,
adiós, y cuando atónitos y confundidos miraron al lugar que antes ella ocupara dentro del calabozo, espantados vieron que aquella mujer había desaparecido. Así fue como la mulata de Córdoba se burló de la Inquisición, mis queridos amigos. No hay duda de que algo similar tuvo que haber sucedido con el conde Cagliostro, pues todos los datos que se han dado sobre su muerte en un calabozo de la Inquisición resultan manifiestamente contradictorios. Nosotros los gnósticos sabemos que el conde Cagliostro todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en los siglos XVI, XVII y XVIII, etc. En nombre de la verdad, tengo que decirles que yo soy amigo personal del conde Cagliostro, y que le conozco muy bien. Fin de la conferencia.